Muy bien, ahora para continuar, lo que vamos a ver es la forma de crear un backup de nuestra base de datos y luego posteriormente una restauración de ese backup. A estas alturas ya tenemos bien por sabido lo importante que es realizar una copia de nuestra base de datos, ya que en ese lugar se encuentran todos los registros realizados por los usuarios. Entonces es de vital importancia conocer estas herramientas que nos trae nuestro motor de base de datos, que es el realizar la copia, y luego tiene otra, vamos a llamarle otro programa que hace la restauración. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a llamar desde nuestro Java o desde nuestro proyecto a, a ese programa que realiza el backup de base de datos. Y luego también vamos a llamarlo con otro botón al programa que realiza la restauración de esa base de datos. ¿En dónde se encuentran estos programas? Estos programas generalmente se encuentran alojados en la carpeta donde se realiza la instalación. En los equipos con sistema operativo Windows, generalmente se encuentra dentro de la carpeta archivo programas, que está dentro del disco C. Y dentro de esa carpeta encontramos nuestra carpeta principal de Postgres, en donde se encuentra toda la base de datos. Y dentro de esta base de datos tenemos varias subcarpetas otra vez. Entre ellas tenemos una que se llama BIM, en donde se encuentran todos los ejecutables del Postgres o de ese motor de base de datos. Así también, si tenemos un equipo con Linux, con una configuración con un sistema operativo Linux, en el caso del Postgres se instala en una carpeta que se denomina OPT. Dentro de esa carpeta encontramos la carpeta principal de la base de datos, y dentro de esa encontramos una carpeta que se llama bin también, que contiene los ejecutables del, del sistema de base de datos. Bien, entonces para entender un poquito mejor lo que estoy diciendo, entonces voy a abrir mi disco C, archivo programa. Tenemos la carpeta Postgre, la versión 9.4 y el directorio BIM, que era lo que le estaba comentando. Y dentro de este directorio contamos con todos estos ejecutables que vemos aquí, que tiene una aplicación es de tipo aplicación, o una extensión .exe, que vendrían a ser ejecutables para Windows. Y en el caso de Linux encontramos unas extensiones que son .sh. Entonces lo que vamos a utilizar de todos los ejecutables que tenemos aquí va a ser el pgdum, que nos sirve para hacer una copia de nuestra base de datos. Y luego también utilizamos el pgrestore, que se encarga de restaurar una base de datos previamente realizada. Bien, entonces lo que vamos a hacer con nuestro proyecto va a ser llamarle a ejecutables externos de nuestro proyecto que se encuentran dentro del sistema operativo, y vamos a meter eso en dos ítems de menú que va a ser, que vamos a ponerlo aquí en ayuda. Entonces vamos a crear ahí un ítem de menú que se va a llamar backup de base de datos. Bien, entonces dentro de este ítem de menú vamos a llamarle al método que vamos a crear posteriormente, en donde le vamos a llamar al pgdum.exe, que se encuentra dentro de dentro de la carpeta principal del sistema operativo, que es en donde se instaló la base de datos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a irnos hasta la parte del código y vamos a crearnos ahí un método para realizar este backup. Entonces vamos a crear primero un comentario, método para realizar un backup de base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar una propiedad que tiene Java, que es para llamarle a ejecutables externos. Para eso vamos a realizar un método private void, le vamos a llamar backupbd, y vamos a utilizar lo que es el process. El process es una librería entonces que me permite llamar a ejecutables externos. Entonces vamos a cargar eso dentro de una variable que le voy a llamar p, y vamos a ejecutar aquí el runtime.getRuntime.exe, y este string vendría a ser la ruta en donde se encuentra
ese ejecutable. Muy bien, entonces voy a bajar esto un poco para que se vaya, para que no se vaya mezclando mucho, para que no se junte. Entonces aquí vamos a tener el string en donde vamos a llamarle al archivo ejecutable que queremos utilizar. Entonces, el archivo ejecutable que yo quiero utilizar es el pgdum que se encuentra dentro de ese directorio que vimos anteriormente, que vamos a verlo ahora, que sería, este es lo que necesito ejecutar. Entonces para eso lo que voy a hacer, voy a copiar la ruta en donde se encuentra. Bien, entonces para copiar eso lo que hago es un clic derecho dentro de este directorio final en donde me encuentro ahora, clic derecho y copiar dirección. Entonces esta dirección es la que vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto aquí para llamarle a ese ejecutable. Entonces vamos a abrir unas comillas dobles y vamos a pegar ahí esa dirección. Bien, entonces la dirección se me muestra de esta forma y lo que voy a hacer es voy a reemplazar estas dobles barras invertidas por una barra normal que sería de este tipo. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar esas dobles barras por una barra normal. Si nos damos cuenta, es una barra invertida y lo que vamos a hacer es vamos a utilizar una barra normal y luego vamos a poner aquí una barra, vamos a darle un espacio y para ejecutar un programa que esté dentro de esa carpeta, que sería el pgdum, vamos a utilizar el punto barra. Con el punto barra yo estoy ejecutando ese pgdum.exe. Bien, el pgdum.exe lo que necesita es tener unos parámetros. Los parámetros que necesita es el usuario de base de datos, luego es el nombre de nuestra base de datos. Entonces vamos a utilizar pgdum espacio menos u, que le vamos a llamar al usuario, que el usuario va a ser el Postgres, menos f, y vamos a decirle cuál va a ser, va a convertir eso a un fichero. ¿Qué es lo que va a convertir a un fichero? El proyecto. Proyecto es el nombre de nuestra base de datos. Entonces eso es lo que vamos a ejecutar. Le voy a dar aquí un encerrar el bloque en try catch y luego continuamos. Bien, entonces aquí lo que hacemos es le llamamos al ejecutable y le pasamos estos parámetros, el usuario Postgres, y la base de datos que vamos a hacer la copia es de proyecto, que es el nombre de mi base de datos. Entonces, para que se entienda un poquito mejor, vamos a abrir el pgadmin. Yo lo que voy a copiar es esta base de datos que se encuentra aquí. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo con esas sentencias es utilizar el pgdum y pasarle estos parámetros, que es el usuario y la base de datos que voy a hacer la copia. Muy bien, a continuación vamos a utilizar una propiedad que es el input stream. El input sería una entrada, ¿verdad? Entonces input is p.get input stream. Vamos a cerrar ahí con punto y coma y luego lo que vamos a decirle es en dónde va a crear el archivo que vamos a ejecutar aquí. Entonces esto que está aquí me va a devolver un archivo. El archivo va a ser la copia de seguridad de mi proyecto. Bien, el SQL vamos a llamarle, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora con el file output stream. Entonces file output stream, vamos a cargar eso dentro de una variable que le voy a llamar FOS, ¿verdad? File output stream, y es igual a new file output stream, y ahí le voy a pasar mi ruta en donde se va a guardar. Bien, entonces esto sería el ejecutable y esta aquí sería la ruta donde se va a guardar la copia de base de datos. Bien, entonces
¿En qué lugar vamos a guardar esta copia? ¿Dónde vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo dentro de nuestro directorio que tenemos en nuestro proyecto que se llama ayuda. Bien, entonces dentro de ese lugar vamos a guardar lo que es la copia de base de datos. Bien, entonces vamos a abrir aquí y dentro de este directorio ayuda es en donde vamos a hacer la copia. Entonces, de la misma forma que hicimos la copia de este, ¿sí? Vamos a hacer también la copia de ese nombre del directorio. Entonces, vamos hasta ese directorio. Este sería mi directorio, entonces se encuentra dentro de mi carpeta Documents, NetBeans Project, el nombre del proyecto, SRS y el paquete ayuda, que es en donde tenemos también este otro archivo. Entonces, en este lugar es que vamos a hacer la copia. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es un clic derecho dentro del directorio donde estamos y le damos a copiar. Luego vamos nuevamente hasta nuestro ID y vamos a pegar ahí la dirección o la ruta en donde se encuentra ese directorio para poder realizar el backup entonces en ese lugar. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a pegar esto ahí y de la misma forma como hicimos anteriormente vamos a cambiar estas dobles barras por barras normales. Entonces borramos las dobles barras. Bien, entonces va a estar dentro de ayuda y tenemos que darle un nombre a ese archivo. Le voy a llamar backup-proyecto, que es el nombre de mi base de datos, y vamos a encerrarlo con un punto SQL. Bien, entonces dentro de este directorio se va a realizar el backup de base de datos. Bien, para finalizar esto, lo que nos falta hacer es terminar el código y vamos a utilizar una propiedad que es el byte. Entonces, byte, vamos a abrir un buffer que se va a encargar de recorrer o de leer eso que estamos realizando ahí. Entonces, byte buffer es igual a new byte y le vamos a pasar un tamaño de 1000, que vendría a ser el tamaño que va a contener mi archivo ahora. Entonces aquí le podemos poner un tamaño mayor dependiendo de lo grande que va a ser mi base de datos, ¿verdad? En este caso no va a ser demasiado grande, entonces le vamos a poner 1000 bytes, ¿sí?, de archivo, y lo que va a hacer es va a leer. Entonces necesitamos una variable que vaya a leer eso. Entonces, utilizamos un int que vamos a llamarle leído y esto va a ser igual a is.read y lo que va a leer va a ser el buffer. Bien, entonces encerramos eso dentro de esa variable y ahora vamos a hacer una condición. Vamos a utilizar un while y vamos a decirle leído sea mayor a 0. Entonces va a recorrer y va a leer eso. El field output string es lo que yo estoy leyendo, ¿sí? Punto write, que sería escribir. Entonces vamos a escribir dentro, sería de esta forma, y vamos a utilizar el buffer, coma 0, coma leído, que son los parámetros que necesitan para leer y escribir dentro de ese archivo. Entonces leído va a ser igual a is.read y lo que va a leer va a ser buffer. Bien, entonces si esto terminó, entonces vamos a darle aquí un mensaje al usuario que nos diga entonces copia realizada exitosamente o algo por el estilo. Copia realizada exitosamente.
Bien, entonces en el caso de que se realizó toda la copia exitosamente, entonces vamos a cerrar ese field output, ¿sí? Entonces le vamos a dar un close para cerrar la lectura y la escritura de ese. En pocas palabras, vamos a parar luego de realizar todo eso. Y aquí en nuestro try catch vamos a poner algo. Le vamos a decir ahí exception, lo voy a llamar solamente e. Y vamos a decirle aquí e.print stack trace. ¿Sí? Entonces, en el caso que no funcione, entonces esto nos va a imprimir la ruta de lo que falló, ¿sí? Con esto. Y también vamos a poner un mensaje para el usuario que diga que la copia no se pudo realizar. La copia de la base de datos no pudo realizarse. Bien, luego de eso ya estaría todo. Entonces, repasando un poquito, aquí lo que hacemos es con el process, el runtime, lo que hacemos es ejecutar un archivo o un ejecutable que se encuentre de forma externa a nuestro sistema, ¿sí? Utilizamos el input stream para ingresar archivos, y lo que vamos a hacer es un file output stream. La salida de esa lectura, por así decirlo, va a ser el, el archivo backup del proyecto. Bien, entonces aquí le pasamos el ejecutable, le pasamos los parámetros de base de datos y vamos a escribir dentro de ese archivo con este field output stream. Bien, entonces lo que hace es leer, va a recorrer ese archivo que se creó y luego lo va a escribir, ¿sí? Luego de terminar eso, entonces emitimos un mensaje al usuario en el caso y cerramos el, esa lectura o esa escritura, por así decirlo, ese proceso cerramos con close. Y en el caso contrario de que no se haya podido realizar la copia, entonces tenemos un mensaje ahí para emitirle al usuario. Bien, entonces lo único que nos falta hacer es llamarle a este método dentro de nuestro botón o dentro de nuestro ítem de menú que creamos recientemente, que es el backup de base de datos. Entonces le damos un doble clic nuevamente y ahí vamos a llamarle a ese método. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a probar. Vamos directamente ya a probarlo. Siempre lo probamos desde el acceso, pero si queremos ahorrarnos ese paso, por así decirlo, lo que tenemos que hacer es comentar esos métodos que tenemos de inicio. Por ejemplo, aquí tenemos este método de inicio, niveles y cambio en el acceso ahora. Entonces vamos a verlo de las dos formas. La primera, que va a ser desde el acceso, admin, y vamos a probar nuestro backup. Entonces vamos a ayuda y backup de base de datos. Me dice que la copia no pudo concretarse, me da el error 2. Entonces vamos a ver qué es lo que sucedió. Bien, entonces me da este error, me dice que create process error 2, el sistema no pudo encontrar el archivo especificado. Bien, entonces vamos a ir a inspeccionar nuestro código nuevamente. Entonces nos vamos hasta este método y vamos a ver pgdum.exe, creo que es por este espacio. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es, para evitar tener que ingresar por el acceso, vamos entonces a comentar, porque vimos que si ejecutamos directamente el acceso, ¿qué es lo que pasa? Me da un bienvenido null porque tenemos métodos que son de inicio que están necesitando parámetros del acceso. Entonces lo que vamos a hacer es, y luego ya me da unos errores, ya no nos presenta el menú. Entonces lo que vamos a hacer es comentar esos archivos que tenemos aquí de inicio. Esto es un método de inicio que sería este mensaje. Luego tenemos los niveles de usuario que comparan los niveles, y también tenemos el cambio de acceso. Entonces tenemos tres cosas que están dependiendo de ese acceso.
Entonces lo que hago es comentar eso para poder ejecutar directamente ya el acceso. Bien, entonces nuevamente vamos a probar nuestra copia de base de datos. Vamos a ejecutar esto. Backup. Y nuevamente no pudo. Vamos a ver. Ahora sí, vamos a centrarnos ya en lo que es ese error. Bien, entonces viendo aquí, vemos que tenemos un error dentro de este lugar que dice proyecto. Y luego necesitamos ahí una barra más, ¿verdad? Eso es lo que nos está faltando. Entonces vamos hasta nuestro método. Sería en este lugar entonces lo que nos está faltando, una barra. Ok, vamos a darle a guardar y ejecutamos de nuevo. Copia realizada exitosamente, entonces ya funcionó nuestro método y vamos a verificar si realmente se encuentra ese archivo dentro de nuestra ayuda, ¿verdad? Entonces le damos a aceptar aquí, vamos a salir, vamos hasta el proyecto y ahí ya vemos que tenemos nuestro backup de base de datos. Muy bien. A continuación lo que vamos a ver entonces es el método para realizar la restauración de base de datos. Entonces ya tenemos funcionando nuestro método del backup y ahora vamos a agregar un ítem de menú más. A este ítem de menú le vamos a llamar entonces restaurar base de datos. Entonces para hacer este restaurar base de datos vamos a hacer otro método para hacer la restauración y luego vamos a llamarle dentro de este ítem de menú. Bien, entonces para eso nos vamos hasta nuestro código y vamos a crear aquí otro método que va a ser el método para restaurar la base de datos. Bien, entonces para eso vamos a utilizar un método privado, private void restaurar bd, y ahí vamos a utilizar una sentencia parecida a la que utilizamos anteriormente. Vamos a utilizar nuevamente el runtime, ¿sí? Pero a diferencia que vamos a utilizar ya el otro ejecutable que es el restore. Bien, entonces para eso lo que vamos a hacer es vamos a llamarla un string, le voy a llamar comando, ¿sí? Que va a ser el comando que voy a ejecutar y ahí le voy a pasar el comando que voy a ejecutar. Bien, entonces como había hecho anteriormente, de la misma forma vamos a copiar esa ruta que ya tenemos esta ruta que está aquí. Entonces vamos a copiarlo directamente ya de nuestro método anterior. Entonces dentro de esa misma carpeta hay otro archivo ejecutable que vamos a utilizar ahora, que va a ser el restore. Entonces utilizamos el directorio, vamos hasta el directorio bin y ahí utilizamos el pg restore.exe. Este es lo que vamos a utilizar ahora. Bien, entonces voy a darle un enter ahí para que no se vaya juntando demasiado. Bien, luego de darle el pg restore, aquí le di un espacio y ahora le vamos a pasar los parámetros que son los parámetros de base de datos. En este comando restore, a diferencia del anterior que solo nos pedía usuario de base de datos y nombre de base de datos, este nos solicita más parámetros que son los siguientes, como por ejemplo menos host, que sería el host o el equipo o el dispositivo, vamos a llamarle de alguna manera. Host es el nombre que se utiliza dentro de lo que es redes. En redes de computadoras nosotros no le llamamos computadoras a los equipos. ¿Por qué? Porque pueden ser diferentes cosas. Entonces tiene un nombre que se le denomina host. Un host es cualquier dispositivo que esté dentro de una red. Podría ser una impresora, puede ser un celular que esté conectado por wifi. X cosas pueden ser un host. Entonces por eso es que no se le denomina computadora a un equipo informático,
por así decirlo. Se lo denomina host. Entonces, el host es el lugar en donde se encuentra nuestra base de datos. En esta oportunidad tenemos una base de datos que es local, que se encuentra dentro del sistema operativo. Entonces lo que ponemos ahí es localhost. En el caso de que ese host sea un servidor, entonces lo que vamos a poner aquí va a ser el nombre DNS que tiene ese servidor, o también podemos utilizar un número de IP. ¿Sí? Entonces puede ser un nombre de dominio o un IP que pongamos ahí dentro de host. Bien, en este caso es local, entonces utilizamos el localhost. Luego el puerto donde funciona el Postgres, utilizamos el port. El port, el puerto que utiliza el PostgreSQL, el puerto vendría a ser un canal específico dentro de todos los que tiene una red. Dentro de una red hay algo así como 65.000 y algo de puertos disponibles por donde funcionan las aplicaciones. Una aplicación tiene que contar con un cierto protocolo para poder utilizar o para poder establecer una conexión de un punto hasta otro punto. Para eso se deben de cumplir ciertos protocolos, que son, por ejemplo, contar con una MAC address, tener un número de IP, un identificador, y tener una conexión de alguna forma, ya sea mecánica, por cable, ya sea pueden ser distintos cables también, puede ser un cable coaxial, puede ser un cable UTP, puede ser un cable de teléfono, que es un tipo de UTP también, o puede ser por fibra óptica, por wifi. ¿Sí? De diferentes formas funcionan las aplicaciones, y esos son los diferentes protocolos que deben cumplir. Entonces, el puerto es un protocolo también que es requerido para las aplicaciones, como por ejemplo el navegador de internet que utilizamos para visualizar páginas de internet utiliza el puerto 80. Entonces, eh, todas las peticiones de páginas que salen desde nuestro equipo salen desde una MAC address determinada, desde un número de IP determinado y por un puerto determinado. Entonces, el puerto que utiliza el pobre es el 5432. Es el puerto por defecto, ¿sí? Entonces, cuando instalamos pobre, automáticamente él adopta ese puerto, o utiliza ese puerto, mejor dicho. Y luego luego del puerto le pasamos el username, que vendría a ser el nombre del usuario, que es el nombre del usuario de la base de datos que utilizamos pobre hasta ahora. No tenemos otro usuario de base de datos. Y lo siguiente que le pasamos es el nombre de la base de datos con el DB name, que sería database name, que es el proyecto, es el nombre de nuestra base de datos. Y vamos a ponerle no password para que no nos solicite el password, menos verbose espacio, y ahí vamos a llamarle a ese archivo de backup que habíamos hecho. Entonces le voy a dar aquí un espacio y un enter para que no se mezcle demasiado. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a llamarle a este archivo, que era nuestra copia que habíamos realizado anteriormente. Entonces vamos a copiar así tal cual está ya esta dirección, ese archivo, porque ya está la dirección, que sería esta, c2 puntos, toda esta carpeta, y backupproyecto.sql es el nombre de nuestro archivo. Entonces lo que estamos haciendo es utilizando el pgrestore, que es para restaurar la base de datos. Le pasamos los parámetros de base de datos, que es el localhost, el puerto, el usuario, la base de datos y el archivo, que sería este. Muy bien. Luego de hacer todo ese comando, entonces ahora vamos a ejecutar nuestro runtime con el runtime. Y lo que vamos a utilizar del runtime es el ex, que es el ejecutar. Y lo que vamos a ejecutar va a ser ese comando que está ahí. Muy bien, aquí nos va a pedir agregar el bloque en try catch. Y una vez realizado eso, vamos a vamos a emitir un mensaje al usuario.
diciendo restauración, restore realizado exitosamente. Y si no, vamos a utilizar también otro mensaje acá en el exception, que vendría a ser, si esto no salió bien, entonces emitir otro mensaje que nos diga copia no realizada o restore no realizado. Muy bien, ahí ya tenemos todo nuestro código y lo último que hacemos es llamarle a este restaurar dentro de nuestro ítem de menú que hemos creado para eso, que era el restaurar BD. Entonces ingresamos hasta ahí. Yo lo que hice fue le di doble clic, que es lo mismo que darle un clic derecho en acción performance, y ahí vamos a llamarle al restaurar BD. Bien, entonces para probar la restauración, lo que vamos a hacer es, vamos a borrar algo, vamos a borrar una tabla que se encuentra dentro de nuestra base de datos. Entonces voy a abrir mi pgadmin y voy a borrar una tabla de detalle, por ejemplo. Podría borrar otra, pero hay claves foráneas que ya están siendo utilizadas dentro del proyecto. Entonces lo que podemos borrar es son los detalles, que son eh, tablas que están compuestas por claves. Entonces podemos borrar esa, borrar una de detalle de venta y otra de detalle de compra. Entonces vemos que tenemos dos tablas menos, teníamos 3, ahora tenemos 11. Entonces nuestro programa lo que tiene que hacer es volver a restaurar esa cantidad de tablas, o las tablas que eliminé en todo caso. Bien, entonces vamos a probar eso. Vamos a ejecutar el menú y lo que vamos a hacer es ayuda y restaurar BD. Me dice que el restore no se realizó. Vamos a ver el error que tenemos. Me dice que el sistema no puede encontrar el archivo. Vamos a ver qué es lo que está mal escrito. Nuevamente nos vamos hasta nuestro código. Entonces, inspeccionando aquí el código, lo que no estaba bien es el pg restore, tiene que ser. Yo le puse restores y era eso lo que estaba mal. Bien, entonces vamos a borrar esto, vamos a ejecutar de nuevo. Ayuda y restaurar. Restore realizado exitosamente. Le damos a aceptar y vamos a comprobar eso. Voy a cerrar mi aplicación y lo que vamos a hacer es vamos a comprobar si se encuentran las tablas de la base de datos. Ahora vemos que tenemos 11 y vamos a actualizar, y ahí efectivamente ya están las 13 tablas. Está el detalle de venta y el detalle de compra. Muy bien, entonces de esta forma le llamamos, vamos a hacer un repaso rápido nuevamente. Le llamamos al ejecutable pgrestore, que se encarga de hacer una copia de base de datos, y luego le pasamos los parámetros de nuestra base de datos, que es el host o el equipo en donde se encuentra el motor de base de datos o mi base de datos, el puerto, el nombre de la base de datos, y le pasamos el backup o el archivo que se va a encargar de realizar la restauración. Entonces aquí hicimos la copia, ¿sí? Copiamos lo que tenía con el pgdump y luego lo que utilizamos el pgrestore va a leer ese mismo archivo de la copia y va a restaurar utilizamos el runtime que trae Java para ejecutar un comando externo. Muy bien, entonces de esa forma ya tenemos la copia de seguridad y la restauración de base de datos.